Vamos a otro tema muy importante. La asistencia promedio a los establecimientos educacionales va a la alza de acuerdo al balance del primer semestre escolar 2023. Hoy 3 de cada 5 estudiantes presentan asistencia normal o destacada, mientras que, el punto negativo, la inasistencia grave sigue, pero se redujo en 10 puntos porcentuales. La asistencia promedio en el trimestre marzo-abril-mayo de este año fue de 88%. Hablamos de este y otros temas. Estamos en contacto para eso con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, como siempre, muchas gracias por su disposición y tiempo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Estuvimos, de hecho, durante la semana justamente en este espacio hablando sobre este tema, sobre lo que sucede en términos de la inasistencia grave con Joaquín Walker de Reactivación de la Educación. Hay cifras positivas, pero ¿cómo le deja usted en términos del contexto? No bajar los brazos, hay un tema bien delicado que hay que seguir trabajando en términos de recuperar lo que es algo tan importante como es la presencialidad, la asistencia en este caso. Sí, efectivamente, nosotros hemos sido ya, yo creo que bastante majaderos, ¿no? Al repetir todo, no solo el ministerio, sino que también la academia, los invitados, que muchas veces tiene la prensa invitada, que los efectos de la pandemia, quizás uno de los efectos más nocivos del cierre prolongado de los establecimientos, fue finalmente no solo aquello que tiene relación con la falta de socialización de los estudiantes, sino que la instalación en un aspecto más bien cultural de lo que significa o la importancia que tiene ir todos los días a los centros educativos, sean estos a las cunas, jardines infantiles, escuelas, liceos. Y por tanto nosotros creemos que estamos en la senda correcta, los números que tenemos son bastante estimulantes, son números que nos hacen pensar que estamos realizando las acciones correctas, sin embargo estamos todavía lejos, no nos conformamos, creemos que hay que tener mucho más esfuerzo, colocar mucho más recursos disponibles para los centros educativos, convencer mucho más, ¿no? En mi caso quizás desplegarme por los medios de comunicación aún más, ojalá antes de que parte el segundo semestre, porque esta es una tarea que no se ha terminado, ¿no? Esto han sido dos años y medio, si usted quiere contabilizar también el periodo del estallido social, más los 2 periodos de pandemia, un primer semestre de 2022 que todavía teníamos cuarentena producto de las personas que se resultaban contagiadas con COVID, y por lo tanto tenemos que cambiar, ¿no? Esa visión que tiene la cultura chilena, que lamentablemente se instaló, de que la escuela no necesariamente es una obligación diaria, cotidiana, ¿no? Y es por eso que, si bien estamos contentos con estos números, sabemos que falta mucho más por seguir trabajando. Claro, usted nos dice, ministro, me quedo con ese concepto, que son cifras estimulantes, pero de alguna manera noto de que hay un camino todavía y un espacio bien relevante, porque claro, podemos quedarnos con los porcentajes, usted lo tiene súper claro, lo sé, pero finalmente hablamos de niños, niñas, jóvenes que están perdiéndose del sistema escolar y los beneficios que tienen, no solamente en meter en la cabeza contenidos, no solamente en la mirada profesional que pueden tener hacia adelante, sino en lo socioemocional tan relevante y tan valorado y más valorado aún justamente cuando estábamos en clase, cuando estábamos con plenas cuarentenas. Exacto, mire, nosotros valoramos mucho el esfuerzo que se hizo el año pasado desde el Ministerio de entregar cada 2 meses este reporte de asistencia, ¿no? Entregarlo mensualmente era todavía muy complejo para el Ministerio dado la cantidad de personas y los equipos que trabajan y sistematizan la información. No tenemos equipos suficientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, entregarlo cada 2 meses con una posibilidad de orientar también a las comunidades de qué hacer con aquel estudiante que está faltando 2 días a la semana, 3 días a la semana, o incluso aquel que falta, por ejemplo, todos los viernes o todos los lunes. Esto es un trabajo que el sistema educativo ha hecho siempre, ¿no? Pero después de la pandemia esto se tiene que ver reforzado, porque muchas veces las familias son cuestiones bien a veces que están naturalizadas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo clásico, ¿no? Que es no sé si todas las abuelitas, los abuelos, ¿no es cierto?, cuando van o un adulto mayor va a cobrar su pensión, necesita apoyo y entonces pareciera que el hijo menor que está en la etapa escolar y que puede acompañar, deja de ir al colegio. ¿Me entiende? O la familia va de fin de semana afuera y cuando vuelve el domingo muy tarde, entiende que porque durmió muy tarde no se levanta el día lunes a clase. Son ese tipo de ejemplos, ¿no es cierto?, los que nosotros muchas veces tenemos que atender al interior de los colegios. Son ese tipo de cambios culturales, ¿no es cierto?, que se pueden hacer teniendo este informe de reportabilidad, que es distinto al fenómeno de la desescolarización, sí, claro, que son finalmente complejidades sociales mucho más profundas de alguien que deja en la escuela permanentemente porque tiene que ir a trabajar, por ejemplo. Claro, es súper importante eso, ministro, porque separar las aguas de lo que pueden ser distintos casos excepcionales o que también de alguna manera dice, bueno,
llegamos tarde, lo que usted decía, casos bien domésticos, se llegó tarde en la noche del domingo, que vaya el martes, bueno, se pierde un día de clase, pero es muy distinto a cuando ya hablamos de la desescolarización, cuando hay una situación desde lo social, económico, familiar, que evita que ese niño o niña vaya a la escuela. Y al identificarlo, me imagino que se puede ir trabajando con respecto a la realidad de por qué hay una inasistencia por parte del estudiante. Claro, nosotros hemos ido mirando también que hay distintas realidades territoriales, ¿no? El transporte público no necesariamente está regulado en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Y especialmente en las zonas rurales, donde había muchas veces emprendimientos más pequeños que con la pandemia desaparecen, significa una complejidad adicional para los sostenedores tener que trasladar a estudiantes, ¿no? Si bien el transporte escolar nunca ha sido, voy a decirlo así, como un derecho social, se transformó en los últimos años, ¿no? En general, en casi todo el país, especialmente en zonas rurales, en algo que está garantizado, ¿no es cierto? Es como un servicio que se ofrece, tanto de los municipios como incluso sostenedores subvencionados. Y por tanto, ¿no es cierto?, resulta muy importante considerar esa variable económica también. Cuando no están las condiciones, y ahí el Ministerio apoya también, y el Ministerio de Transporte también, a veces con no todos los recursos que quisiéramos, permiten, ¿no es cierto?, hacer ese traslado. Entonces también hay que verificar cuáles son las situaciones más estructurales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo territorial, para que muchas veces los niños o niñas no asistan a la escuela. Todos esos elementos son los que nosotros estamos mirando y resolviendo en conjunto con los municipios, con los servicios locales, con las seremías, ¿no es cierto?, dependiendo del territorio en el que nosotros nos encontremos, asegurando como un elemento basal la asistencia, ¿no? Y que esos niños tengan la posibilidad de movilizarse hasta una escuela, hasta un jardín infantil. Yo le comentaba al principio la situación más compleja, y me imagino que ahí también está la atención, la preocupación del Ministerio de Educación, que es cuando se habla de la asistencia grave, una asistencia grave que, si me funciona bien la memoria, digamos, llega a bajar de un 34, 31%, pero hasta 2018, antes del 2018, entiendo, llegaba a un 18%. Hay una caída, pero todavía no a los niveles de que actualmente aún se discutía muchísimo esto en términos de la inasistencia repetida. ¿Son números que preocupan, ministro? ¿Cómo se ocupa también de esto? Sí, mire, es preocupante. Yo por eso le digo, yo creo que aquí hay elementos que son culturales, que son bien importantes de analizar, que a veces incluso, como le digo, no tienen que ver con complejidades económicas o con los casos que yo le puse anteriormente. Por ejemplo, cuando vivimos la situación de los virus respiratorios en mayo y junio, yo creo que conversamos nosotros en esa oportunidad. Así es. Usted vio la cantidad de fuerza que se provoca de alguna manera, no solo por la petición de los gremios o de alcaldes. Yo recuerdo que en ese minuto había incluso, ¿no es cierto?, autoridades locales que me escribían y me decían: ministro, suspenda las clases o adelante vacaciones, sube. O sea, y colegios médicos regionales, de hecho, eran uno de ellos, sí. Uno en particular. Uno en particular. Y no más, no el nacional. No, Entonces, sí, el del cuando Biobío, nosotros miramos esos datos. Sí, entonces cuando uno mira los datos, de alguna manera yo creo que nosotros quedamos después de la pandemia, y es natural porque todas las familias quieren cuidar a sus hijos y eso nosotros lo entendemos. Por eso que esto es un cambio que tenemos que hacer entre todos. Ustedes, los medios de comunicación, son muy importantes para ayudarnos a decir: mire, si no hay evidencia, ¿no es cierto?, o si no tenemos un hecho de alta connotación. Me imagino yo, por ejemplo, que no podíamos tener clase si hubiese sido no fin de semana, sino que un día hábil. Por ejemplo, no sé, en Licanteno, en Coltauco, hace 10 días atrás. Claro, por la inundación. Obviamente que si se desborda un río se suspenden las clases. Pero es muy distinto a que cuando no tengamos evidencia o estamos enfrentando los inviernos, que son, como todos los inviernos, espacios, ¿no es cierto?, en donde la mayoría nos resfriamos, donde la mayoría estamos 2 o 3 días, a veces incluso con dolor de cabeza, con molestia. Por eso también flexibilizamos el uso del certificado, de tal manera que las familias hicieran la opción de dejar a sus hijos en casa para cuidarlos cuando entendían que era un resfrío fuerte, que no era grave, para que rápidamente se reintegrara, ¿no es cierto?, a el espacio escolar. Pero hacer suspensiones universales, masivas, es algo que de alguna manera nosotros estamos absolutamente en contra. Sabemos y somos conscientes, ¿no es cierto?, como gobierno, yo particularmente lo he dicho desde el minuto 1, del daño que provoca cerrar los espacios educativos y no garantizarlo. Yo vengo llegando ahora hace poquito, ¿no es cierto?, de Coltauco, en la región de O'Higgins,
que fue fuertemente afectada, y le puedo asegurar que el día 17 de julio, por ejemplo, va a partir el segundo semestre para todos los niños. Y así nos ha pasado en todas las regiones donde los alcaldes han hecho esfuerzos tremendos, apoyados por el gobierno, apoyados por la Seremía, por distintos ministerios, para limpiar los establecimientos, sanitizarlos y poder brindar el servicio educativo como corresponde de vuelta al segundo semestre. Sí, pues de todas maneras, y eso es clave. Ministro, los minutos que nos quedan, déjeme llevar otro tema que tiene que ver con la cartera y con usted, digamos, y también con estos temas, que están integrados en una extensa nivel acusatorio, como se dice, acusación constitucional. Hay una comisión revisora en el Congreso que ya está tomando impresiones de distintos actores. Entiendo que también de la defensa que va a llevar el abogado Francisco Cox. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Entiendo que la cuestión previa, que es un proceso también de esta acusación constitucional, se estaría invocando en términos de que no cumpliría con la forma esta presentación de la acusación constitucional, ni siquiera yendo al fondo. ¿Por qué, a juicio suyo y su defensa, tendría que llegarse a este punto y rápidamente llegar hasta ahí con la acusación? Sí, mire, yo voy a contestarlo en sencillo, ¿no? Yo tengo una tarea, ¿no es cierto?, encomendada por el presidente desde marzo del año 2022, y es la tarea que yo puse, ¿no es cierto?, en esta tarea yo puse varias prioridades, ¿no? Y una de ellas tiene que ver precisamente con, como digo yo, poner en marcha, ¿no es cierto?, si quiero ser un poquitito más gráfico, incluso poner de pie o regularizar el sistema educativo, ¿no? La pandemia y muchos otros situaciones, yo diría, previas, ¿no?, que se dan por el estallido social, y yo diría que incluso algunos fenómenos que no estaban contemplados, como por ejemplo el alto nivel de migración, a mí me puso inmediatamente de cabeza, ¿no es cierto?, a de alguna forma hacer regularizaciones en el sistema educativo, como por ejemplo ampliar la oferta educativa en el sector norte, cuestión que no había sido resuelta por años y donde la respuesta del Ministerio de Educación era históricamente rinda exámenes libres. De la misma manera, ¿no es cierto?, regular algunos servicios que no estaban dándose de manera muy correcta, ¿no?, y pedir de alguna manera que todas las seremías, los departamentos provinciales se desplegaran, generando mejores condiciones, la inversión en recursos. Bueno, todo eso fue el plan Seamos Comunidad el año pasado. Este año, ¿no es cierto?, el plan de reactivación educativa, que tiene un énfasis mayor, se reduce de 5 a 3 ejes, y todos los esfuerzos que hemos hecho y que hemos estado desplegados durante todo este tiempo, porque los niños vuelvan, porque los niños asistan todos los días, niños y jóvenes, ¿no?, y porque los niños y jóvenes aprendan aquello que tienen que aprender, y por eso todas las medidas que hemos tomado. En cada uno, ¿no es cierto?, de esos capítulos, yo estoy absolutamente consciente y claro, y así también está la defensa, de que yo no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes, ¿no? Yo no sé si entrar en detalle en cada uno de esos capítulos, pero decirle que todos mis esfuerzos han estado puestos desde el día 1 en regularizar el sistema, de hacerlo funcionar, de que finalmente los estudiantes tengan, primero, espacios dignos para estudiar. Segundo, ¿no es cierto?, que se disminuyan estos resultados que tenemos de asistencia, de desescolarización. Por otra parte, ¿no es cierto?, hacernos cargo de los aprendizajes. Ya tuvimos, ¿no es cierto?, un CIMSS, hemos visto cuáles son las remediales que vamos a hacer para la recuperación de aprendizaje, especialmente en matemáticas, que ha sido, ¿no es cierto?, una caída brusca, importante, igual que en todo el mundo. Hace pocos días salió un informe sobre los resultados de matemáticas en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, sabemos que estamos viviendo una crisis mundial y nos estamos haciendo cargo de eso. Por tanto, por esas y tantas otras razones, por todo el despliegue que yo he tenido en casi 15 meses de liderando la cartera, yo puedo decir, no he faltado ni en forma ni en fondo, ni a la Constitución ni a las leyes. Sí, yo también estoy de acuerdo con un punto de usted. No voy a entrar al detalle de la acusación porque es bastante extensa, y eso va a ser parte también de esta acusación ahí en el Congreso de usted y su defensa. Pero en ese sentido, le hago la pregunta, usted como ministro, ¿tiene la impresión de que esta va a ser una acusación constitucional más política que técnica, que hay una discusión eterna con respecto a si la acusación, si se cumple la Constitución, pero más bien hay un tema político entre medio? ¿Para qué decir en educación? Hay una lista no menor, digamos, de ministros o exministras que pasaron por acusaciones constitucionales, algunas llegaron justamente a destituciones en este caso. ¿Usted cree que va a ser más técnica, más al fondo, más a lo que se critica acá, más que un tema político? Mire, esto es lo mismo que cuando a mí me hacen la pregunta si yo veo que hay motivaciones distintas, ¿no?, respecto de otras cosas, ¿no?, que podrían estar relacionadas con mi persona en esta acusación. Yo la verdad es que, como siempre lo digo, yo elijo creer todos los días de que quienes estamos en política ponemos por sobre cualquier cosa, ¿no es cierto?, el servicio público y el valor que tiene la tarea pública, ¿no?, que es finalmente mejorar la vida de las personas.
Yo no creo que esto sea, y espero, ¿no es cierto? Yo creo que todos deberíamos esperar esto, quienes somos respetuosos de la democracia, de la propia Constitución, que esto sea algo para pegarle a alguien en particular o al gobierno o pegarme a mí, sino que más bien porque probablemente hay una convicción que a mi gusto, ¿no es cierto? A lo mejor no sé si corresponde porque, como le he dicho, yo creo que no he faltado ni en la Constitución ni en las leyes, pero todos los días yo elijo que creer, sí, que quienes estamos, ¿no es cierto?, en la función pública, lo hacemos precisamente por las personas del país, no por ninguna otra razón. Oiga, y por último, insisto, es un detalle no menor para ser parte de la acusación, pero es que ya se empieza a comentar dentro de la comisión revisora que tiene que entregar un informe y tiene que ver con uno de los capítulos, son 7 o 9, ya no me acuerdo muy bien, pero es con denuncias que llegaron al final, de hecho, cuando se presentaba esta acusación que tiene que ver con la JUNAEP. Primero que todo, ya se ha hecho cargo el Ministerio de Educación sobre esas denuncias de eventuales, lo pongo en ese sentido, irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Ya se ha tomado nota de esto, hay más información al respecto de esta denuncia, está dentro de la acusación con respecto a una eventual no supervigilancia de esto, pero me imagino que también se han puesto a cargo de estas denuncias, ¿no? Sí, a ver, mire, 3 cosas bien importantes, ¿no? Primero, de que en cuanto esto surgió, ¿no? Cuando se dio a conocer, como no sé si solo el contenido, sino que había solo un anuncio de la acusación, la directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, no de JUNAEP, salió inmediatamente a hacer una declaración y ella estaba en distintos programas de televisión y dando entrevistas, ¿no? Lo segundo, ella se presentó también como corresponde. La JUNAEP es un servicio desconcentrado. Eso quiere decir que las labores de supervigilancia de este ministerio son probablemente, como está señalado, ¿no es cierto?, en todo el ámbito administrativo, fundamentalmente en el nombramiento de la persona, ¿no? Pero ni los actos jurídicos, ni ninguno de ellos de distintas acciones, ni sus actos administrativos jurídicos pasan por este ministerio, ni pasan tampoco... ¿no? Sí, ahora acláreme una cosa, porque en la comisión revisora el abogado Francisco Cox lo cita, de hecho, la tercera PM en una nota hoy día, dice, desde el 2011 se establece que el encargado de supervigilancia de JUNAEP es la Subsecretaría de Educación. Puede molestar, puede ser incómodo, frustrante, pero no es el ministro de Educación, y entiendo que en la misma comisión, sale en esta nota la tercera, la subsecretaria actual Alejandra Arreta dice, no, nosotros no somos los que hacemos vigilancia, supervigilancia. ¿Hay una duda ahí en términos de ese punto? No. No es contradictorio ni lo que ha hecho la defensa ni lo que ha dicho la subsecretaria. Se refiere a ajustar cuáles son las tareas de la supervigilancia, que es el nombramiento. A eso se refiere, ¿no? Los actos de fiscalización no son de supervigilancia, eso es cuando es acción directa. Eso lo han explicado muy bien la defensa también. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, aclarar muchas veces también, ¿no?, las notas, los titulares. Porque sí, por eso, por eso la pregunta también. Ahora, usted dice que en el nombramiento efectivamente la subsecretaría, pero no en lo que puede ser la eventual denuncia por, lo pongo en condicional, porque aquí hay una investigación, me imagino, sobre precios, licitaciones que tienen algún tipo de irregularidad. Exactamente. Ahora, lo importante de esto es, como les digo yo, la disponibilidad que ha tenido esta actual administración de JUNAEP de dar explicaciones permanentemente, de hacerlo públicamente, de asistir muchas sesiones, ¿no es cierto?, en la Cámara. Ha ido varias veces, ¿no es cierto?, a la Cámara a contestar por cuestiones bien específicas, regionales. Yo en eso creo que ella ha dado respuesta en lo que corresponde. Y además de eso, durante los últimos días, ella misma, entiendo yo, ha pedido a la Contraloría General de la República un análisis, ¿no? Como una auditoría. Precisamente para poder despejar cualquier duda, una auditoría, exactamente, precisamente para despejar cualquier duda respecto de esto. Yo creo que esto es bien complejo porque... Yo no me voy a meter en otros temas, probablemente no nos queda tiempo, pero yo creo que es importante tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este tipo de casos, ¿no?, porque estamos hablando sobre la fe pública. Yo creo que una cosa que es importante para la ciudadanía es que sepa, ¿no?, que cada uno de los pesos que se invierten desde cada uno de los ministerios, en particular yo me puedo hacer cargo de este porque es el que estoy a cargo, tienen siempre un foco, una orientación que tiene que ver con la política pública, la subvención, el mejoramiento escolar, y siempre tenemos que estar muy atentos. Eso es algo que nos ha invitado, ¿no es cierto?, no solo el presidente ahora, ¿no?, sino que estamos siempre, quienes hemos estado en la administración pública, yo estuve antes, ¿no es cierto?, en la administración pública, tenemos como mandato, ¿no?, que cada una de nuestras acciones tengan primero un gasto adecuado y que tengan y vayan en directa relación con los beneficios que necesitan, ¿no es cierto?, los niños, niñas y jóvenes en el país. Ministro Marco Antonio Dávila, nuevamente gracias por acompañarnos, ministro, esta tarde. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Que tenga buena tarde. Igualmente, esté bien.